Bienvenidos a la casa de Dios. Vamos en esta tarde, ya casi noche, ir a la palabra del Señor en Isaías 55, versículos 8 y 9. Isaías 55, versículos 8 y 9. Así como están, leemos la palabra de Dios que dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo leemos la palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Le invito a que cierre sus ojos. Oramos. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Una vez más nos congregamos, Señor, y te pedimos que en esta noche, a través de tu palabra, seamos instruidos, seamos enseñados. Hables al corazón de cada uno de nosotros y uses la vida de este siervo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Añade bendición a tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. En esta tarde, noche, amados, quiero hablar de un tema que el Señor puso en mi corazón y por eso lo quiero compartir. Cada vez que uno, de hecho, va a predicar la palabra, pues tiene que pedirle a Dios que le dé dirección o que le diga qué es lo que debo traer al pueblo de Dios. Y Dios puso esta palabra: las matemáticas de Dios. Y si bien es cierto, el texto que tomado de base no define lo que es las matemáticas de Dios, pero enseñan que la manera que Dios piensa es muy diferente a la que nosotros pensamos. A la manera que Dios actúa es muy diferente a la nuestra. Y Él desea que uno en verdad pueda tener la mente de Dios, o sobre todo creerle a Dios. Y que lo que Dios dice y hace es mucho mejor que lo que nosotros creemos que es lo correcto. Hoy vamos a ver que hay cosas que humanamente uno piensa que esto sale mejor. Dios dice: no es así, esto es mejor. Es decir, que lo que Dios dice siempre será mejor que lo que nosotros pensamos. Ahora, al hablar de las matemáticas de Dios, tenemos que decir que no se rigen bajo la aritmética humana. Es decir, que mientras la mente humana mide el valor en números, cantidades y resultados visibles, lo divino opera bajo principios distintos. Es decir, propósito, intención y significado. Es decir, que en la lógica humana, más siempre es mejor. Más recursos, más personas, más fuerzas, más resultados. Todo se evalúa por acumulación. En cambio, en la matemática de Dios, poco puede ser suficiente y lo pequeño puede ser decisivo. Un acto puede tener más peso que miles de acciones vacías. Un corazón dispuesto vale más que una multitud indiferente. Existe una relación significativa entre la bendición y las matemáticas de Dios. Las matemáticas de Dios no es como lo muestra el mundo. Es decir, para Dios, por ejemplo, lo poco es mucho. Y eso, amado, uno puede descubrir en los evangelios. Por ejemplo, cuando Cristo multiplicó los panes y los peces, usted sabe, los discípulos dijeron: mire, ¿con cuánto podemos? 200 denarios no alcanzaría para esta multitud. Y para el Señor era suficiente 5 panes y 2 pececillos. Entonces, las personas miden las cosas de acuerdo a la capacidad o a lo que uno tiene. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, en el libro de Génesis, dice la Escritura que Dios creó los cielos y la tierra de la nada. Eso lo dice, de hecho, Hebreos capítulo 11. Entonces, Dios hizo las cosas que se ven de lo que no se veía. Entonces, ahí puede ver uno que para Dios no es lo mismo como el hombre maneja los números.
Entonces, las matemáticas humanas se basan en lo visible. Las matemáticas de Dios se basan en lo invisible. Donde el ser humano ve carencia, Dios ve un potencial. Donde el ser humano ve límites, Dios ve diseño. Por eso, amados, que en la lógica divina, perder puede ser ganar. Y dar puede ser multiplicar. Y esperar puede ser avanzar. Es decir, que Dios actúa y piensa diferente. Y por eso es importante saber creerle a lo que Dios nos dice en su palabra. En las matemáticas de Dios no siempre pueden ser inmediatas las cosas. Es decir, que el ser humano exige resultados rápidos y exactos. Dios trabaja en procesos. En un solo día puede mostrar cambios, pero años después el resultado supera cualquier cálculo humano. Entonces, las matemáticas de Dios no contradicen la razón, la trascienden. No eliminan la lógica, la elevan. Enseña, amado, que el valor real no se mide en números, sino en sentido, y que lo que parece insuficiente en las manos de Dios puede ser infinito. Ahora, entonces, el ser humano vive bajo la dinámica o la lógica de la acumulación. Entre yo más guardo, más tengo. Entre yo más acumulo, más voy a tener. Dios me dice algo bastante diferente. Y eso es lo que quiero que veamos en esta noche. Quiero mostrarle algunos aspectos de este tema. Por ejemplo, el primer ejemplo que quiero mostrarles es un caso que usted conoce en la Biblia, la viuda de Sarepta. Usted tiene que recordar, en este aspecto tenemos que ver que la multiplicación, en el caso de la viuda, vemos que dicen ahí las matemáticas que el orden de los factores por lo general no altera el producto, pero en este caso sí lo altera. Vemos cómo, amados, por ejemplo, si alguien le dice, mira, si tú tienes uno y ese uno te es quitado, ¿cuánto te queda? Te queda nada. Entonces aquí podemos ver nosotros cómo cuando Elías llega a la casa, o más bien dicho, no llegó a la casa, llegó a Sarepta, donde esta señora estaba recogiendo unos leños, dice la Biblia, para preparar la última torta para ella y su hijo. ¿Y qué es lo que le dice el profeta? Primero le pide agua y después le dice que vaya a le traiga una torta cocida. Entonces, la mujer, ¿qué es lo que le dice? Que solo tenía para ella y para su hijo una pequeña torta. Ahora, ¿cómo ve usted el asunto? Ella le dijo, si no, nos vamos a comer esta torta y luego nos vamos a esperar la muerte, porque ya no hay nada más. ¿Qué es lo que le dice el profeta? Está bien, hazlo como dice, pero primero prepárame la torta y después para ti y para tu hijo. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros ahí? Entonces, humanamente, si yo doy lo que tengo, me quedo sin nada, ¿sí o no? Pero en este caso, ahí vemos que aquí la lógica humana no funciona. Es decir, aquí lo que funciona es la fe. Y esto es lo que tenemos que ver en la palabra de Dios. Es la fe. Es decir, si yo creo en la palabra de Dios, entonces Dios va a respaldar lo que él ha dicho. Entonces, cuando esta mujer creyó al profeta, va y le prepara la torta al profeta. Pero ¿qué pasó? Se la prepara y se la trae. Pero después que va a preparar para ella, estaba la misma cantidad. Había siempre harina, había siempre aceite. Y no solo comió una vez ella, ahí comieron, dice, muchos días. Es decir, cuando dice muchos días en la Biblia, abarcaría demasiado tiempo, porque dice la Escritura que la sequía duró 3 años y medio. Y eso significa que Elías llegó más o menos cuando ya había comenzado la sequía, unos 6 meses de haber comenzado. Entonces, ahí podemos ver cómo es que las matemáticas de Dios funcionan diferentes a lo que, a como el mundo
lo hace o opera. Entonces, ¿qué es lo que dice el mundo? El mundo dice acumula y te alcanzará. Dios dice, honra primero al Señor y tu vasija nunca se vaciará. Este es el primer ejemplo que encontramos en la Escritura. Ahora, para que veamos, amados, que Dios trabaja diferente o las matemáticas de Dios son diferentes, vemos un caso donde la Biblia habla sobre el asunto que tiene que ver con la guerra, con la victoria. En Deuteronomio, capítulo 32, versículo 30, quiero que veamos este versículo. Mire lo que dice. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Ahora, ¿por qué estamos hablando que las matemáticas de Dios son diferentes? Porque usted sabe que aquí dice que 1 podría hacer huir a 1000. Entonces, es decir, que humanamente 2 podrían hacer huir a 2000. Pero Dios dice, no es así. Aquí dice que 2 pueden hacer huir a 10,000. Entonces note, ¿por qué es que las cosas son así? ¿Por qué? Es decir, no es cierto que 1 más 1 pues son 2, pero aquí estamos hablando que si 1 puede hacer huir a 1000 y 2 a 10,000, ya es diferente, ¿no? Ahora, vea lo que dice Josué 23:10. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Entonces, así que amados, lo que está diciendo aquí es que cuando este principio es de las matemáticas espirituales, que 1 más 1 no es igual a 2. Cuando 2 personas se unen en un mismo espíritu y oración, su poder no se suma, se multiplica. Y esto tiene que ver con fe, por supuesto. Ahora, humanamente esto era imposible, que una persona iba a hacer huir a 1000. Pero como si Dios estaba con ellos, entonces sí era posible. En otras palabras, lo que humanamente no se puede, con Dios sí se puede hacer cualquier cosa. ¿Ve? Entonces, y esto, amados, lo vemos incluso cuando Sansón con una quijada de asno mató a 1000 personas. Con una quijada de asno. Ahora, no era tanto por la fuerza de Sansón, era porque el Señor estaba con él. Entonces, ahí podemos ver, amados, que en Dios, por supuesto, cuando uno cree lo que Dios dice en su palabra, así funciona. Entonces, pero hay otro ejemplo, la paradoja de la resta. Quiero que podamos ver que aquí la Escritura habla que para poder ganar hay que perder. Y el que quiera perder, aquí está diciendo que el que quiera salvar, pierde, y el que pierde gana. Mire este pasaje de Mateo 16:25. Fíjese, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahora, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Es decir, que el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que la pierda la hallará. Por eso estamos hablando que esta es la matemática de Dios. Esta es una paradoja, de hecho. Es decir, que aquellos que en verdad, amados, piensan que logran algo en esta vida, al final la pierden. Porque hay muchas personas que se concentran en esta vida y en lograr lo que esta vida ofrece, pero al final pierden su vida. ¿Por qué? Porque no ven más allá. Entonces Dios está diciendo, mira, aquí puedes perder tu vida por causa de mí, pero la vas a hallar. Es decir, hay algo mejor todavía que vas a ganar si la llegas a perder por causa de mí. Entonces es importante saber que Dios siempre tiene la razón, no el ser humano.
Y hay un ejemplo también más, en este caso de generosidad, está en Hechos 20:35. Mire lo que dice. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, les hago una pregunta. ¿No es cierto que humanamente se siente mejor recibir que dar? Pero Dios dice, es contrario. Es más bienaventurado, es más feliz el que da que el que recibe. Entonces, esa es la matemática de Dios. Es decir que, ¿por qué dice que es más bienaventurado? Porque cuando lo haces de corazón, sientes satisfacción y gozo al hacerlo. Entonces, pero no solo eso, ya lo vamos a ver más. Entonces, lo que está diciendo aquí, este principio es que en el reino, el flujo de la bendición se activa cuando uno abre la mano. El que retiene egoístamente su vida y sus bienes termina experimentando escasez espiritual. Pero el que se vacía por amor a Dios es llenado con una vida llena de provisión sobrenatural. Entonces, estos son, amados, algunos de los ejemplos, pero quiero que veamos otro ejemplo. En Santiago capítulo 2, versículo 10. Mire cómo dice Santiago. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahora, note bien esto. Aquí está diciendo, o es todo o es nada. Es decir, que la lógica humana es relativa y busca balance. Pensamos, bueno, si cumplo 9 mandamientos y fallo en uno, mi calificación es 90. Dios dice no es 90 la calificación. Porque aquí no es matemática humana. Aquí está diciendo, si tú guardas 9 mandamientos pero fallas en uno, todos te salieron malos. Imagine que así calificaran en las universidades, en los colegios. Entonces, salís mal en todo. ¿Por qué? Porque Dios dice, o es todo o es nada. Así opera Dios. Entonces, para aquellas personas, porque, óigame, hay todavía personas que creen que guardan la ley o que guardan los mandamientos. Pero ahí dice, aunque si solo fallas en uno, te hace responsable de todo. ¿Ve? Entonces, esa matemática es muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? No podemos negociar con el pecado usando las matemáticas humanas. Ante un Dios, amados, que es 3 veces santo, un solo error es realmente como que si todo fallara, en todo fallara. Ahora, quiero que veamos otro ejemplo, repartir o retener. Proverbios 11, 24 y 25. Mire lo que dice, usted conoce este texto. Hay quienes reparten, ¿y qué pasa? Les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Ahora, ¿qué encontramos nosotros acá? Ahora, ¿quién es el que prospera aquí? ¿El que guarda o el que reparte? Vea, mire. Vuelva a leer el 24. Hay quienes reparten y vienen a pobreza, dice, ¿verdad? ¿Qué pasa con el que reparte? Les ha añadido más. Pero la pregunta es, ¿cuánto creemos en eso? Es que, óigame, ese es el punto. Dios está diciendo, mira, si tú repartes, se te añade más. Porque pensamos que repartir me quedo sin nada. No está diciendo que te quedes sin nada. Está diciendo tienes que repartir para que se te añada. Bueno, lo dijo el hombre más sabio, Salomón. Y todo lo que está escrito en la Biblia es inspirado por el Señor. Por eso dice, hay quienes reparten y les es añadido más.
Ahora, pero luego miren, a la inversa. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero ¿qué pasa? Vienen a pobreza. ¿Qué es retener más de lo que es justo? Óigame, en esta parte que retiene más de lo que es justo, es porque hay algo que en agradecimiento yo le devuelvo al Señor. Entonces, cuando yo retengo de más de lo que es justo, entonces lo más probable, como dice el texto, es que venga pobreza. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Él quiere que uno actúe con justicia. Actuar con justicia es darle a cada quien lo que se merece. Y como no le damos a Dios, por ejemplo, lo que se merece, entonces yo no recibo lo que me merezco o lo que Dios me quiere dar. Entonces aquí podemos ver que los dos partes, o repartir o retener más. Si yo retengo más, dice, vengo a pobreza. Pero si reparto, entonces Dios me añade más. Pero si no nos convence eso, mire el versículo 25. El alma generosa, ¿qué pasará con el alma generosa? Y el que saciare, o sea, añade, que estás diciendo, mira, si tú eres generoso, no te va a faltar. Eso es lo que está diciendo. Eres generoso, no te va a faltar. Por eso dice que el alma generosa, oiga, será prosperada. Ahora yo le pregunto, no me conteste amén. ¿Usted cree lo que dice el Señor? Porque ese es el punto. Es decir, yo puedo leer la palabra, pero digo, no, Señor, quédate con tu matemática y yo con las mías. Pero la pregunta es, ¿tenemos fe realmente? ¿Le creemos a Dios o creemos que la manera que yo hago las cosas es mejor como Dios las dice? Y ahí está la falla humana. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios y pensamos que si yo manejo las cosas mejor, de la manera que yo pienso, entonces voy a salir mejor. Y esto no es lo que la Biblia me enseña. Aquí está diciendo que el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. ¿Por qué? Porque lo que sembramos, cosechamos. Sí. Entonces eso. Y esto incluso el apóstol Pablo lo dice en el Nuevo Testamento. Que el que siembra generosamente va a cosechar generosamente. Y el que siembra escasamente va a cosechar. Entonces, ahora bien, mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, el Proverbios 11:24. Da con generosidad. ¿Y qué? Y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Bueno, yo sé que alguno puede decirme, yo no soy rico. Pero está diciendo, da con generosidad. Ahora, y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. ¿Ah? Yo siempre he dicho que aquellas personas que dicen, mire, a mí nadie me da nada, es porque usted es tacaño. Simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque lo que uno siembra, lo cosecha. ¿Sí o no? Entonces note, claramente está diciendo que hay que dar con generosidad y tendremos más. Ahora, mire lo que dice el 25. El generoso prosperará. Y el que reanima a otros será reanimado. ¿Usted le cree a Dios, amado? Bueno, mire lo que dice Proverbios 28:27, la Nueva Traducción Viviente. Oiga, al que ayuda al pobre, ¿qué dice?
En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. Uy, eso está horrible, ¿no? ¿Qué le parece? Ahora, yo sé que alguno puede decir, mire, pero yo soy pobre. Es que ese es el problema, amados. Mire, por eso a mí no me gusta un dicho que algunas personas dicen, mire, al fin te acordaste, ¿verdad? Al fin te acordaste de los pobres. Usted declara que es pobre. Usted está proclamando, está llamando a la pobreza. A mí no me gusta usar esa expresión. ¿Sabe por qué? Porque usted está diciendo que es un pobre. Y está llamando a la calamidad. Yo he notado que en la Biblia no dan, amados, lo que tienen, sino lo que tiene un corazón generoso. Sí. Eso sí, yo lo he visto, amado. Así que dice que el que ayuda al pobre no le faltará nada. Y eso lo dice el Señor. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. ¿Cuántos quieren ser maldecidos? Ahora, óigame, en ninguna escuela o negocio del mundo le van a enseñar este método, porque dice, eso no es así. Porque el mundo opera diferente. La aritmética, amados, y los estudios le enseñan que para que usted tenga más, tiene que acaparar, tiene que guardar, tiene que ahorrar. Y no estoy diciendo que es malo hacerlo. Si usted puede, hágalo. Pero el detalle es que cuando queremos guardar más y somos tacaños con la obra de Dios o con ayudar a otros, eso no está bien, porque la Biblia desde ya lo dice. Entonces, ahí podemos ver, amados, que si uno busca un secreto divino para poder prosperar, hay que preguntarle a Salomón. Salomón el que dice esto, ¿verdad? Aquí dice que hay que donar, hay que dar, y que Dios nos va a bendecir, Dios nos va a multiplicar. Entonces, ahora, mire este ejemplo que quizás no tiene que ver con dinero, pero fíjese bien, porque para los seres humanos, lo que para los seres humanos puede ser mucho, para Dios es poco, y para los que para otros es poco, para Dios es mucho. Mire, no tiene que ver con el dinero, pero fíjese en este caso. Segundo de Reyes 3, 18 y 19. Veamos lo que dice. Segundo de Reyes 13, 18. Dice, y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él golpeó la tierra, y él golpeó 3 veces. Y se detuvo. Mire el que dice el 19. Entonces, el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo que lo que para los hombres es mucho, para Dios es poco? Porque en este caso, el rey Joacás vino donde el profeta Eliseo, que ya se estaba muriendo. Y él reconocía que era un profeta y le dice, ¿verdad? Al profeta, viene para que recibiera una bendición. Entonces, el profeta, bueno, sabía que había una guerra, amados, contra Siria. Y aquí, note usted que en el versículo 18, si me lo puede volver a poner, 18, dice, y le volvió a decir, toma las saetas, o sea, flechas, ¿verdad? Flechas. Y luego que el rey las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. Ahora note bien. Dice que le dice el profeta que golpeara la tierra. Óigame, el profeta no le dijo cuántas veces, solo le dijo que golpeara. Y golpea 1,
2 y 3. Y ahí paró. Ahora, ¿cuál fue la reacción del profeta? Versículo 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Ahora, ¿qué estoy viendo acá? Que lo que para mí puede ser mucho, Dios dice, no, es muy poco. ¿Ve? Y en este caso, él se detuvo, golpea 1, 2, 3 y ahí estuvo. Hay cosas que se hacen, óigame, este era un acto profético. Un acto profético. Y ese acto profético, él tenía que hacerlo en fe. Y lo que estaba haciendo, un acto profético ahí, Dios se lo iba a recompensar en algo que realmente iba a pasar más adelante. ¿Qué es lo que vemos? Le dice, mira, por cuánto solo hiciste solo 3 veces golpeaste, solo vas a tener 3 victorias. Pero si lo hubieras hecho 5 o 6, hubieras derrotado para siempre a los sirios. Entonces, ¿qué quiero que veamos acá? Que cuando lo que uno piensa que es mucho, dice, eso es muy poco. Porque para él era suficiente con 3 veces. A veces tratamos, amados, como de impresionar a Dios. Por ejemplo, usted puede saber que cuando... Como Pedro, usted sabe que siempre se la llevaba, que era muy listo. Cuando le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar? Hasta 7. No, le dijo el Señor, no es hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces note, hay cosas que uno cree que es mucho. Dios dice, eso es muy poco. Tenemos que ver más allá. Entonces, así que aquí, eso es lo que estamos viendo, que para los seres humanos es mucho, para Dios es poco. Y lo que para otros es poco, para Dios es mucho. Veamos lo que dice Lucas 1, 21, 1 hasta el 4. Lo vamos a leer en la palabra de Dios para todos. Mire lo que dice acá. Jesús levantó la mirada y vio a los ricos poniendo sus ofrendas en la caja del dinero del templo. También vio a una viuda muy pobre que estaba dando 2 pequeñas monedas de cobre como ofrenda. Entonces Jesús dijo, en verdad les digo, que esta pobre viuda dio más que todos los demás. Porque todos ellos dieron de lo que les sobraba. Pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? Cualquiera de los discípulos que hubiera puesto atención en la ofrenda que estaban dando y vio que los ricos, dice que daban bastante de seguro. Entonces, y si ven a la viuda que solo dio 2 monedas, entonces a la vista humana, ella es la que dio menos. Pero a la vista de Dios, ella es la que dio más. ¿Por qué? Porque los demás dieron de lo que les sobraba. Y la viuda dio lo único que tenía. Y dice que era todo su sustento. Entonces, por eso que decimos que óigame, para lo que para muchos o para otros es mucho, o lo que es poco, para Dios es mucho. Porque humanamente uno se fija. Pero como Dios conoce las cosas, ahí por eso Él no alabó a los ricos, a los que dieron bastante, sino a la que dio poquito. Así que note, no es que uno puede impresionar a Dios. Uno no puede impresionar a Dios. No. Pero esta viuda impresionó al Señor. Jesús se pudo fijar. Si alguien, y óigame, ¿y sabe quiénes recibían esas ofrendas? Los escribas y los fariseos. Y Jesús nunca contradijo que estaba mal. Jesús alabó a la señora, a la viuda, por lo que dio todo lo que tenía. Ahora, la última parte de la cual quiero referirme
esta no tiene que ver en sí con finanzas, pero mire, es que aquí habla de las acciones, la manera de responder ante las malas acciones de otros. Y tomé también esto porque también hay una enseñanza que nos hace pensar o que debemos pensar diferente a lo que por lo general el mundo piensa. Es decir, el mundo tiene una manera diferente de pensar. Por eso que tomé el versículo de Isaías 55:8. Ahora, primero veamos Mateo 5:41. Aquí vemos la segunda milla. Mire, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Ahora, fíjense bien, lo que Jesús está enseñando aquí, cómo debe vivir el ciudadano del reino de Dios. Aquí Jesús no está promoviendo la injusticia ni prohibiendo toda defensa legítima, sino llamando a sus discípulos a responder al mal con un espíritu diferente al del mundo. Es decir que en los tiempos de Jesús, un soldado romano le podía decir a un civil o a un judío, mira, llévame esta carga una milla. Él tenía todo el derecho. Y el civil, el judío o el israelita podía llevárselo, pero enojado. Entonces, ¿por qué? Los romanos eran los que gobernaban. Y eso le hacía, óigame, cualquiera se enojaría, ¿sí o no? Que le ponga una carga que no es suya. Y entonces Jesús les dijo, miren, ustedes no tienen que enojarse por eso. Es más, ustedes tienen que hacer el doble. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá, amado? Mire, cuando a Jesús, después que lo azotaron y le pusieron la corona de espinas y todo, que lo iban a llevar, amados, al Gólgota, dice, eso ahí lo ve en su casa, en Mateo 27:32, que a un hombre llamado Simón de Cirene lo obligaron a llevar la cruz. Óigame, a Simón de Cirene le obligaron a llevar la cruz. O sea, podían hacerlo. ¿Por qué? Porque los soldados podían venir. Vení, ayúdame esto. Y no tenía que rezongar. Entonces, así que, amados, ¿qué es lo que quiso decir Jesús aquí? Jesús está diciendo aquí que cuando alguien ejerza ese derecho sobre ti, en lugar de responder con enojo, con resentimiento o deseos de venganza, sorpréndele sirviendo voluntariamente más de lo que exige. O sea, esa es la manera correcta de responder. ¿Ve? La segunda milla representa, primero, una actitud de amor en lugar de resentimiento. Por ejemplo, si usted dice, bueno, ¿me puede llevar esto? No, llévame esto, por favor. Oye, ni por favor, quizás le pedían, pero no, quiero que me lleves esto hasta tal lugar. Va. Llegaba a tal lugar, bueno, mire, ¿hasta dónde va? Le voy a encaminar más allá. Entonces, ¿por qué? Porque así le quitaba el resentimiento. Porque el primero fue forzado, el segundo lo hizo ya de corazón usted. Y le quitaba el resentimiento. Entonces, note, amado, aquí habla de una libertad interior. El creyente no permite que el odio controle su corazón. Un testimonio que vence el mal con el bien. Ahora, no significa permitir la explotación, ¿verdad? Y la gente va a hacer con uno lo que quiere. No está hablando de eso. En ese tiempo la ley así exigía. Y los romanos podían tomar a cualquiera y decir, llévame esto. Y ahí tenía que hacerlo. Entonces, hoy significa, amados, fíjense bien, hacer más de lo que se espera, servir con excelencia, no responder con amargura cuando algo nos exige injustamente. Esto tiene que ver con el carácter de Cristo, en la vida del creyente. Por eso, amados, muchos hablan del creyente que va a la segunda milla.
O sea, lo que está diciendo que el creyente tiene que estar dispuesto a ir una segunda milla. Por lo tanto, esa segunda milla son de los ciudadanos del reino, los que tienen, amados, un corazón parecido al de Jesús, que en vez de resentirse, hacen las cosas con amor. Pero para concluir, está el otro ejemplo, la otra mejilla. Lucas 6:29. Mire lo que dice aquí. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica, le niegues. Fíjese bien, en la cultura judía, un golpe en la mejilla generalmente no era un intento de asesinato, sino una ofensa o una humillación pública. Y eso se ve feo, ¿sí o no? Que viene y alguien le dé. Jesús está hablando aquí de insultos, desprecios y agravios personales. ¿Qué significa presentar la otra mejilla? Oiga, no significa buscar que nos golpeen ni aceptar cualquier abuso. Eso no está diciendo eso. Por ejemplo, yo no me puedo dejar que un bolo me golpee, ¿verdad? Tampoco lo voy a golpear, ¿verdad? Pero entonces está hablando, amados, de cosas reales que pueden pasar. Aquí significa no responder con venganza, romper el ciclo del odio, renunciar al deseo de devolver el mal recibido. ¿Por qué? Porque la ley del talión decía ojo por ojo, diente por diente. Jesús dice, mira, ya en el reino de Dios las cosas son al revés. Si a alguien te pega una mejilla, voltéale la otra. Un día en el Parque Libertad oía un dundo que estaba ahí, dizque predicando, pero él decía, mira, cuando la Biblia dice, golpea la mejilla, dice, tú tienes que voltearle la otra, dice. Entonces, ahora, el principio aquí, amados, es lo que enseñó el apóstol Pablo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Entonces, ¿sabe usted que Jesús mismo cumplió esta enseñanza? Cuando fue golpeado durante el juicio, él no respondió con violencia. Sin embargo, tampoco guardó silencio absoluto, sino que preguntó. Eso lo puede buscar allá en Juan 18:23. Dice, si he hablado mal, da testimonio el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús le está diciendo, bueno, ¿qué te hice yo, verdad? Para que me esté golpeando. Entonces, esto demuestra que poner la mejilla no significa renunciar a la verdad o a la justicia, sino rechazar la venganza personal. Ahora, pero dígame usted, ¿actuamos de esa manera? Porque mire, amado, hay gente en las iglesias que son demasiado resentidas. Pero resentidas. Es más, que alguna gente se van de las iglesias resentidas. Y esto es que no le han dado una. Dígame usted. Y si ya le dan una, más todavía, ¿no? Entonces, ahí puede ver, amados, cómo Dios quiere que en verdad uno pueda aplicar estos principios, en verdad, que nos enseñan realidades. Amados, fíjese bien que poner la mejilla no significa, como le dije, que uno va a renunciar a la verdad o a la justicia. Dios nos está enseñando aquí que el cristiano nunca puede acudir a la justicia o a proteger a otros. La Biblia está diciendo, amado, que de hecho por eso existen las autoridades. Es decir que si usted legalmente tiene que pelear algo, debe de pelear algo, ¿no? ¿Ve? Entonces no está hablando de que porque usted es creyente, ¿verdad? Hay que dejarle todo a Dios. Es que aquí no está hablando en estos aspectos. La enseñanza se dirige a la actitud del corazón. Es decir, el creyente renuncia a la venganza personal y refleja el carácter de Cristo. Entonces, concluyo. Las matemáticas de Dios nunca, amados, buscan lógica, buscan confianza.
Es decir, Él no necesita nuestras grandes cantidades. Él solo necesita obediencia. Si Dios, amado, si le das poco, Él todo lo multiplica. Y si te unes en fe en otro, Dios, amados, eso lo potencia. Si uno, amados, rinde su vida al Señor, uno la gana. Es decir, amados, que en Dios nunca pierde un creyente. Así que le dije, concluyo con esto, que las matemáticas de Dios funcionan así. Que la multiplicación divina es que cuando quedamos a cero por causa del Señor, Dios eso hace que se multiplique. El ejemplo de la viuda de Sarepta. En el caso de la victoria, vemos que uno hacen huir a 1000 y 2 a 10,000. En la paradoja de la resta es que el que quiera salvar su vida la perderá, y que la pierda por causa del Señor la hallará. Y luego, amados, que cuando alguien pretende guardar la ley y ofende en uno, se hace, dice, culpable de todos. Y repartir o retener. Si alguien reparte, dice que les he añadido más. Pero si alguien retiene más de lo que es justo, entonces viene a pobreza. Por lo tanto, cuando una persona dice, mire, cuando yo esté bien, entonces voy. Así no funciona. ¿Por qué? Porque Dios dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, uno quiere llegar a veces a lo mucho, pero nunca es fiel en lo poco, ¿cómo vas a ser fiel cuando llegues a lo mucho? Entonces, eso no es así. Así que, amados, también decíamos que el que ayuda al pobre no le faltará nada. Proverbios 28:27. Y en el caso, amados, que mencionábamos que para Joacás pensaba que golpear 3 veces era mucho, Dios dijo, el profeta le dijo, no. Si hubiera golpeado 5 o 6, entonces hubieras tenido victoria sobre tus enemigos. Ahora, ¿en qué quiero concluir este mensaje, amados? Es que, óigame, que nosotros, si queremos ver que Dios cumpla su palabra y que ver la prosperidad y ver cómo realmente Dios va a hacer que las cosas funcionen a mi favor, yo tengo que creerle a Dios y funcionar y caminar según los principios de Dios y no según la lógica del mundo. Si usted se dirige por la lógica del mundo, entonces va a vivir como viven las personas mundanas. Pero si usted se deja llevar por la fe y usted cree la palabra de Dios, entonces Dios no le queda otra que bendecirlo porque usted es una persona de fe. La Biblia dice que mas el justo vivirá por la fe. Entonces, el creyente demuestra la fe en las acciones, no en la mente. Porque la fe que no acciona, entonces no demuestra que es una fe viva. La fe viva es una fe que siempre acciona. Cuando yo le creo a Dios y sigo esos principios, a Dios no le queda más que cumplir lo que Él ha dicho. Ahora, nunca haga las cosas. Mira, Señor, yo ya di esto y ¿qué pasó aquí? Así no funciona tampoco. No es así. No. ¿Por qué? Porque uno no tiene que hacer las cosas buscando intereses. Es más, si uno, por ejemplo, si usted le da algo a alguien, no espere que esa persona se lo devuelva. Porque eso así no funciona. No es así. En el Señor, usted siembra aquí, cosecha aquí. ¿Sí? Así es el punto. ¿Ve? Entonces, la pregunta que yo le hago al final: ¿quiere usted funcionar según la lógica del mundo o según los principios del Señor? Porque usted, como digo, puede seguir creyendo que lo que usted dice es lo correcto. Entonces, cuando hacemos las cosas así, nos volvemos necios. ¿Por qué necios?
Porque yo estoy aferrado a lo que pienso y no a lo que Dios me dice. ¿Ve? Es decir, que la necedad tiene que ver con aquello que yo persisto y que Dios me dice, no es así. Usted no le puede enseñar a Dios, pero Dios sí nos puede enseñar verdades importantes a nosotros. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.